El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se suscitó entre los discípulos una discusión sobre quién sería el más importante. Entonces Jesús, conociendo los pensamientos de sus corazones, tomó la mano de un niño, lo puso a su lado y les dijo: El que acoge a este niño en mi nombre, me acoge a mí, y el que me acoge a mí, acoge al que me ha enviado. Pues el más pequeño de ustedes es el más importante. Entonces Juan tomó la palabra y dijo: Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y se lo hemos prohibido, porque no anda con nosotros. Jesús les respondió: No se lo impidan, el que no está contra ustedes está a favor de ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aunque sondees mi corazón, visitándolo de noche, aunque me pruebes al fuego, no encontrarás malicia en mí. Lo más impactante en Job no son las pruebas que vive, que incluso muchos nos las sabemos de memoria, a quien Satán, con permiso del Señor, viene a probar quitándole todo, hasta lo más precioso que es la salud, hasta lo más cercano que es incluso la comprensión de su propia esposa, porque lo incomprende, hasta lo más cercano que es la amistad, donde Job se podría refugiar, y también lo incomprendieron. Lo más impactante en Job es la actitud humilde y pequeña de su corazón. Sabe responder y no lo hace de manera externa. No lo hace como un maquillaje externo para que todos vean que es un hombre humilde. Lo hace desde el corazón. Dios me lo dio, Dios me lo quitó, alabado sea el nombre del Señor. No es un hombre que está reprochando interiormente y está lanzando acusaciones porque cree que es la víctima y que todos se agazaparon contra él. No. Es una actitud de un hombre que sabe que lo que Dios está haciendo es justo. Es la actitud de un hombre que sabe que la humillación es necesaria para poder crecer en la virtud, que la prueba es fundamental para poder crecer en la justicia, para poder ser agradable a Dios. Es un hombre que tiene una conciencia muy grande de que el sufrimiento es un don inmerecido. Dios me lo dio, Dios me lo quitó, alabado sea el nombre del Señor. Si aceptamos de Dios todas las bondades que nos vienen a través de la tierra, a través de la familia, de las amistades, ¿por qué no vamos a aceptar las incomprensiones que nos vienen de las personas que son cercanas a nosotros? ¿Y por qué no verlas como un regalo para crecer? Si aceptamos todas esas bondades, esos halagos, esas acogidas, esos afectos, ¿por qué no vamos a aceptar también todas las lejanías, las distancias y las indiferencias cuando es parte del trabajo que Dios está haciendo en el corazón para hacerlo crecer? Alabado sea el nombre del Señor. Dirá el salmista: danos alegría, Señor,
por los días en que nos humillaste. Y no se está poniendo a hacer un recuento, es que esta persona, esta otra, mi papá, mi mamá, mi hermano, mi hermana. Porque eso es propio de un corazón que todavía no vive en el camino, en la comprensión de la fe. Estar echando culpas aquí y allá, buscando allá, y ya cuando no puede encontrar culpables en esta tierra, entonces comienza a echarle las culpas a Dios, como lo hace la humanidad hoy. Si Dios fuera tan bueno, si Dios verdaderamente fuera amor, ¿por qué hay tantos mendigos en la calle? ¿Por qué hay tanta indigencia? ¿Por qué hay tanta pobreza? ¿Por qué hay tanta injusticia? ¿Por qué hay tanta injusticia aún dentro de la iglesia? Tanta vida doble en sacerdotes, en obispos, en religiosos, en religiosas, en laicos, en matrimonios. Un reclamo de ese tipo es propio de un corazón que ha caído en la ceguera más alta, como si Dios fuera el culpable de que todo eso que le está pasando a la humanidad, en guerras, en injusticias y en toda la corrupción que nosotros vemos, como si Dios fuera el culpable. Son los moralismos de este tiempo. Y por eso incluso algunos deciden más bien no creer en Dios y hacer una vida a su manera, cuando en realidad es culpa del hombre. Emane, Señor, de ti la sentencia. Yo no me voy a oponer a ella. Cristo nunca le dijo al Padre: ¿por qué eres tan malo? ¿Por qué eres tan malo y dejas que me golpeen, que me jalen la mejilla, la barba, que me azoten injustamente, que este pueblo al que me has mandado a hacerle tanto bien me humille y me maltrate de esta manera y me desprecie? Nunca le reclamó al Padre. En la Eucaristía vemos el mayor ejemplo de pequeñez, de humildad, dando gracias. Lo bendijo y comenzó a asumir el sufrimiento y la humillación como una oportunidad muy grande para glorificar a su Padre y para salvarnos a nosotros. Voluntariamente aceptada tomó pan, dando gracias a Dios, lo partió, lo bendijo y lo dio, diciendo: tomen y coman. Este es mi cuerpo que se entrega por vosotros. El secreto de la plenitud del corazón está en la capacidad, la actitud para asumir la humillación como una oportunidad muy grande. He escuchado muchas veces durante estos años comentarios, a veces de manera personal o comunitaria, de sacerdotes que dicen que no son fieles porque sus obispos son muy tiranos y que cayeron en el pecado por culpa de sus obispos. O religiosos o religiosas que dijeron que cayeron en el pecado por culpa de sus superiores, o por culpa de algunos hermanos o hermanas que les hicieron la vida imposible, o por culpa también de algunos laicos que no le favorecieron para entregarse al Señor, o esposas o esposos que se quejan y dicen: por culpa de mi esposa o de mi esposo yo no he podido serle fiel al Señor. Nada más mediocre que eso. Mediocre. No puede existir un argumento más mediocre que ese. Porque quiere decir que esas personas han vivido para los hombres y no para Dios. Quiere decir que esas personas han vivido de cara a los hombres y no a Dios. La diferencia con Job en su actitud es que vive de cara a Dios. Y por eso tiene la capacidad de ver en la humillación, en el sufrimiento
y en todo esto que vive una gracia muy grande. El que vive de cara a los hombres, de cara al mundo, y muchas veces lo más peor de todo es que la mayoría de las veces ni nos damos cuenta de eso. Estamos tan ciegos que no nos damos cuenta. Estamos tan mal que no aprendemos a escuchar al Señor y alimentamos la sordera y la ceguera con eso. Pero en realidad deberíamos tener la actitud del salmista diciéndole, Señor, que venga la sentencia, que emane. ¿Eso qué significa? Que va a venir la prueba. Pruébame, Señor, y pruébame al fuego. Como le dice el Señor a Ananías cuando le da la orden de que un hombre llamado Saulo va a venir donde él a buscar su ayuda. Y Ananías se resiste y dice, Señor, yo le tengo miedo porque ese hombre nos ha hecho muchísimo daño. Y dice, no te preocupes, Ananías, que ese es un instrumento que yo me escogí y le voy a mostrar cuánto tiene que sufrir por mi nombre. Cuando San Pablo conoce al Señor, empieza un camino de purificación y es necesario, no era para menos con todo lo que hizo. Y termina asumiéndolo como una bendición, con sumo gusto, con alegría, con gozo, con agradecimiento, con bendición, con alabanza. Asumo las pruebas. Con alegría. Así lo dice, con sumo gusto presumo de ellas. De hecho, cuando se quería mostrar como apóstol, yo les voy a mostrar por qué soy apóstol. Por la cantidad de humillaciones a las que he sido sometido. Porque me las merezco. Porque son necesarias. Porque las necesito. Porque son un privilegio. Porque Dios me está mostrando lo que me quiere dar. La actitud de Job es lo que marca la diferencia. Y es verdad que el mundo está pasando por una prueba, no porque Dios sea un usurpador, un injusto, o porque sea atrevido, o porque le esté gustando jugar con los seres humanos y verlos sufrir. No. Porque las decisiones de nosotros los seres humanos han sido tan incorrectas que el efecto que estamos viviendo es de tantas y tantas y tantas y tantas equivocaciones que hemos tenido en la vida. Es la suma de haber vivido a espaldas de Dios. Uno no puede pretender que después de haber ofendido al Señor 10, 20, 30 años y no cometiendo un solo pecado mortal, que uno solito, un solo pecado mortal hace un daño espantoso, no solamente a mi vida, sino a la de los demás. Uno solito. Uno no puede pretender que 5, 10, 20, 30 años estando en pecado mortal continuamente y un día venga y se acerque al Señor y por un día ya, listo, esté en el paraíso así de buenas a primeras sin padecer. Padre, pero al buen ladrón lo llevaron al paraíso, pero le tocó padecer la crucificación. Y solo cuando la asumió como algo justo por sus decisiones incorrectas, fue que alcanzó la justificación. Porque se lo dice al otro y así lo trae la Sagrada Escritura: cállate. Tú y yo estamos pagando una condena justa. Lo que Roma está haciendo con nosotros no es injusto. Los maltratos que hemos recibido no son injustos. Los salivazos, las escupas, las humillaciones, las burlas de la gente, la acusación, la incomprensión que hoy tenemos ante nosotros no son injustas. Eso está diciendo el buen ladrón en la cruz. Tú y yo estamos pagando una condena justa. Este hombre no ha hecho nada malo.
y lo están tratando peor que a nosotros. ¿Qué diferencia del que se coloca como víctima delante del Señor y ante los hombres al que se coloca como victimario delante de Dios y delante de los hombres? Hay una diferencia muy grande. Job no se coloca como víctima. Ay, es que todos me la montaron. Y es que hasta Dios, sí. Pobre de mí. Alabado sea el nombre del Señor. Si aceptamos de Dios las bondades, ¿cómo no vamos a aceptar las correcciones? Lo más terrible hoy en la iglesia es que los cristianos no queremos corrección. Y no hay nada, dice la carta a los Hebreos, que solamente al bastardo es el que no se corrige. Y el bastardo es el que no vive como hijo. Porque al hijo se le corrige. De hecho, la sentencia que da el profeta Isaías cuando habla del siervo, dice, yo lo castigaré con vara. Y eso que no había hecho nada malo. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Decirle al Padre, yo no he cometido ningún pecado, pero asumo los pecados de todos estos. Pero hijo, se les debe dar correa. Yo la recibo, Padre. Yo la recibo. Ayer fue una experiencia muy impactante. Yo recibí a un penitente y en plena confesión no soporté y me puse a llorar. Él se dio cuenta. No sé, seguramente escuchará esta homilía. Llegó a un grado, son de esas contriciones que uno dice, Dios estaba feliz. Eso era la alegría del Padre por un pecador que se arrepentía y reconocía sus pecados delante de Él. Y ver cómo lloraba, no por la sentencia de Dios, sino por la alegría de que Dios lo estuviera corrigiendo con tanto amor para llevarlo a un arrepentimiento verdadero y poder experimentar todo un Dios que se desborda ante el que se hace pequeño. Job es el ejemplo de eso. Hay que cuidarnos tanto de la presunción interior, del orgullo, de creer que ya estamos para la canonización, de creernos que el puesto que nosotros nos merecemos está por encima hasta de nuestro Señor. Porque quien vive así en esta tierra no acepta la corrección de Dios. Y eso es lo que vamos a contemplar en la liturgia estos días. Que a nosotros nos llegue la corrección de Dios. Y además una cosa muy impresionante en Job. Job no pecó. No justificó el poder caer en el pecado. No buscó el pecado como un escape para mitigar su sufrimiento. Job no pecó. No se fue a buscar el robo, la deshonestidad, la lujuria, para decirles que Dios entiende que Dios tiene que entender que para poderme sostener yo tengo que estar en el pecado, en una vida doble. No. Aunque pruebes, sondees mi corazón visitándolo de noche, aunque me pruebes al fuego, no encontrarás malicia en mí. Hoy hay en la iglesia quienes justifican una vida doble moralmente y creen que porque son probados se justifica que estén cayendo en el pecado. No.
no encontrarás malicia en mí. Creen que es necesario. Pobrecitos. Es que es apenas, con toda la vida tan dura que le ha tocado, pues es apenas normal que se refugie en cosas deshonestas, que mienta, que levante falso testimonio, pues es que mire lo que le está pasando. No, Job se mantuvo en la honestidad. Pues que vaya y se consiga otra esposa, no ve que esa que le tocó es demasiado fuerte, demasiado incomprensiva con él. No, pues pobrecito, que vaya, solito no puede estar, que vaya y se consiga una mujer que sí lo comprenda. Que intente casarse de nuevo, así esté casado. No, ese no es Job. No, pues padre, es apenas que caiga en la masturbación, en la pornografía. Es apenas que se refugie en afectos humanos, eso es apenas. No. Job mantiene puro, intacto su corazón, tanto su afecto como su dimensión sexual. No. Es que nada justifica el pecado. Y hay de los que viven una vida doble, amparados, diciendo que sí, que Dios eso lo quiere y lo permite. Permite para que te humilles y te des cuenta que ese no es el camino. Pero Dios nunca quiere el pecado, en ningún nivel. Nunca. Hay una polémica ahorita en vísperas de las elecciones presidenciales en Estados Unidos frente a los dos candidatos, porque uno es abiertamente abortista y el otro va en contra de la migración. Ahí claramente se puede aplicar la causa de doble efecto, que consiste entre un mal físico, no moral, sino físico, y un mal moral, como lo es el aborto, y es el peor mal moral que existe hoy en el mundo, el peor, el más alto de todos, moralmente, el más grave, satánico. ¿Qué es satánico? Es el aborto. Satánico es porque no hay la menor duda de que eso viene de Satanás directamente, sin disfraces. Y entonces el Papa hace poco dio unas declaraciones y dijo que un médico que vaya a hacer un aborto, justificándolo porque es que hay que cuidar la dignidad de la mujer, su libertad, que es en lo que se defiende en los estados hoy, dice el Papa Francisco, que un médico que dice que por proteger la vida de la mujer, por proteger la vida de otra persona que pueda aportarle más a una sociedad, que ese niño, y un médico dice, pues no, entre la vida de la mujer, la dignidad de la mujer, la libertad de la mujer, que es alguien que pueda aportarle más a la sociedad humana, y un pequeñito indefenso que todavía pues no produce, no da plata, no aporta, sí, pues se puede aplicar el aborto, dice el Papa, son sicarios. Papa Francisco es tremendo, sí, son sicarios. Lo que está pasando hoy es espantoso. Y lo que pasó en Colombia, que lo tenemos que reparar con sangre. Así como no nos importó sacrificar la sangre de inocentes, eligiendo candidatos, menos mal no quedó, sí. Pero aunque no haya quedado, muchos católicos eligieron eso hay que repararlo y con sangre. ¿Cuánto llora Dios la traición de tantos católicos que dijeron,
cobijándose bajo el principio de legítima defensa, para defender una nación. El Papa Francisco acaba de dar su resolución y dice, entre los migrantes y los niños que están en el vientre, toca sacrificar a los migrantes, porque el migrante se puede defender todavía. El migrante, aunque vaya a la mar, todavía tiene posibilidades de defenderse por sí mismo. El niño que está en el vientre no tiene la capacidad ni la posibilidad de defenderse por sí mismo, y por eso es tan injusto cuando otros, aprobando leyes abortistas, deciden si vive o no vive. Lo que hicieron católicos y grupos y movimientos en Colombia. Espantoso, horrible, satánico. Con tal de que no se nos meta el marxismo. Y son tan cínicos. Hay un congresista de un grupo laical que es tan cínico, porque eso es cínico, que estaba a favor de la votación de Rodolfo Hernández, que promovía el aborto, y nos toca orar mucho por ese pobre señor en la eternidad, por su destino. Que ahorita que sale este gobierno hablando de que todos los organismos que están vinculados al Estado deben facilitar cuando las personas van a abortar, brindarles todos los medios posibles para que lo hagan, que es espantoso, todavía más espantoso. Este gobierno perverso que tendrá que darle cuentas al Señor, esa justicia le toca al Señor, no a nosotros. Sale ese congresista cínico. ¿Por qué cínico? Cuando invitó a miles de católicos a que votaran por Rodolfo Hernández, no importa. Es que propone menos abortos que Gustavo Petro, pero propone abortos. Salió diciendo, denunciando al gobierno, no sea cínico. No sea cínico, que no le importó la vida de unos cuantos cuando le dijo a la gente pueden votar por él. Para que no se nos meta el comunismo. Hay gente muy cínica dentro de la iglesia, cínica, que juegan con la vida de los demás, la dignidad de los demás, para exaltarse a sí mismos. Y eso nosotros no lo podemos tolerar, y menos ser indiferentes. Si verdaderamente amamos al prójimo, si verdaderamente queremos entrar en lo que dice el Señor cuando todo lo que hicisteis a uno de estos pequeños, a mí me lo hicisteis. Si nos duele verdaderamente la vida del otro, y sobre todo esos pequeñitos que están en el vientre materno, por lo menos el Papa Francisco está dando testimonio que sí le importa. Y eso que lo han criticado, pero ahí está, abiertamente. Él defiende mucho al migrante, pero dice, el migrante tiene más posibilidades de defensa de sí mismo que los niños que son abortados. Votar por una candidata que promueve el aborto bestialmente, jamás. Sacerdotes en Colombia diciendo es que proporcionalmente se puede. Cínicos. Obispos cínicos. Es que es la vida indefensa. Y para acabar de ajustar, cogen a San Juan Pablo II. ¿Cómo se indignará San Juan Pablo II en la eternidad viendo cómo lo manipulan para justificar sus propias pretensiones? El que acoge a un niño como estos, a mí me acoge, y acogiéndolo a él, acoge a quien me ha enviado. Y ¿saben qué es lo más tremendo? Que hay católicos que guardan silencio frente a esto, y se hacen los que no saben. Se tapan los oídos y prefieren hacerse indiferentes. Pues todo lo que le hicisteis con uno de estos mis pequeños, conmigo lo hicisteis.
y aquel a quien me ha enviado. Porque todavía hay católicos que defienden a quienes hicieron todo esto, este daño tan terrible. ¿Cómo no va a estar Colombia así? ¿Cómo no se va a estar desangrando nuestro país como se está desangrando? ¿Cómo es que hay tanto conflicto? Pues no es para menos con las decisiones tan tremendas que nosotros tomamos. Job, en el momento de prueba, no optó por el mal menor. Jamás. Aunque pruebes mi corazón visitándolo de noche, no encontrarás malicia en mí. Porque quien elige el mal, así sea pequeño, es malicioso. Solamente un corazón malicioso puede elegir el mal como camino de plenitud. Solo un corazón malicioso. Y por eso nosotros esas sentencias no las podemos aceptar en nuestro corazón. Es duro lo que vivimos hoy. Cuando el Señor nos permite ver muchas veces de la manera en que estamos viviendo y cómo estamos interiormente. Creo que era ayer que decía el salmista: absuélveme de lo que se me oculta, porque somos tan ciegos que no somos capaces ni siquiera de ver nosotros mismos nuestras miserias. Y por eso la humillación, la corrección, la prueba es tan necesaria, porque ella nos evidencia cómo estamos interiormente. Y Job es un espejo para nosotros. Un momento también muy esperanzador para nosotros. Cuando se ve todo perdido, Dios encuentra muchos Job hoy en la iglesia que están aceptando la prueba como camino de purificación y como una oportunidad para serle fieles al Señor. A pesar del rechazo que hay a la prueba, a la humillación en muchos corazones, hay muchos que también en el silencio se doblegan delante del Señor y le dicen: Señor, tú tienes la razón, y gracias por la prueba, y gracias por la humillación, y gracias por la incomprensión. Hay muchos hoy que quieren ser santos. Hay en la iglesia personas que quieren ser fieles al Señor, que no justifican sus malas acciones, piden perdón por ellos, las reconocen y quieren repararlas y buscan cómo repararlas. Hay gente así en la iglesia. Hay otros que no, se resisten y solo están buscando una vida exitosa, sin sufrimiento, sin pruebas. ¿Cuánto han sufrido en estos últimos años las comunidades religiosas y los seminarios con una cantidad de vocaciones que llegan a buscar confort, que buscan la vida religiosa, la vida sacerdotal como un escape, para vivir confortablemente? Y uno no busca la vida religiosa ni la vida sacerdotal para vivir confortablemente. Uno busca la vida religiosa y sacerdotal y la vida matrimonial no para vivir confortablemente, para morir, para purificar, y no solamente por nuestros pecados, sino por los de la iglesia. Un pobre muchacho que llegue a un seminario, una pobre muchacha que llegue a una comunidad religiosa a vivir, a buscar éxito y confort, a buscar una vida confortable, eso es puro espíritu mundano, puro criterio mundano. Eso no es del Evangelio. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, que tome la cruz de cada día y síganme. Un par de jóvenes que se casan: es que, padre, yo me casé para vivir confortablemente, la vida de confort. Pobrecitos, porque en menos de lo que canta un gallo se van a aburrir el uno del otro. Se casan y ¿qué se da cuenta ese pobre hombre? Que esa mujer es cruz para ella. ¿Qué se da cuenta esa pobre esposa? Pues que es una cruz bien tremenda, ¿sí? Y que no hay otro camino más que el camino de la muerte para poder ser felices. Un pobre sacerdote busca la ordenación sacerdotal para vivir el confort. ¿Y qué es lo primero que se va a encontrar hoy? Se va a encontrar todo lo contrario. Y por eso hay tantos sacerdotes decepcionados.
sobre todo los más jóvenes, decepcionados. ¿Por qué te decepcionas si es lo normal? Te va a parecer cruz. Un religioso hace sus votos perpetuos, ¿para qué? Para configurarse más con Cristo crucificado, humillado, aplastado, despreciado, ¿sí? Porque ahí está la plenitud. Para eso es. Y hace sus votos perpetuos y le aparece la carta real de lo que es la vida religiosa. Y dice, no, yo para esto no me consagré. Y se decepcionan. Y quieren salir corriendo o vivir una vida doble. Peor todavía. Más terrible. Porque hay quienes buscan de salida para huirle a la cruz, comenzar a vivir una vida doble inmoralmente. Acaba de sacar el Santo Padre una sentencia de la Santa Sede sobre una comunidad religiosa, el fundador de una comunidad religiosa que estuvo viviendo una vida moralmente doble durante muchos años, fundador. Eso es espantoso, doloroso. Le huyen a la cruz viviendo una vida inmoralmente doble, dentro de una vida que debe testimoniar la fidelidad al Señor. Un esposo se casa, una esposa, y a vivir una vida doble dentro de su matrimonio, buscando otras cosas por Dios. Eso no fue Job. Y por eso el que se haga como un niño de estos, ese es el mayor. Uno no viene a buscar a la vida religiosa placer, y menos placer sexual, y menos placer afectivo. Y si lo necesita, búsquelo en el Señor, abrace al Señor. Uno no viene a la vida religiosa y sacerdotal a buscar plata. A ver cómo me alcanzo a jubilar y a conseguir unos billeticos más para poder tener. Hay pastores así, hasta obispos. No buscando cómo se entregan, sino buscando cómo garantizan el confort de su vida. Contra eso ha ido el Papa Francisco así. Y por eso muchos se han levantado, porque les ha quitado hasta los mismos cardenales ciertas pretensiones y ciertos auxilios económicos que les servían. No, es una vida de pobreza. Y a sacerdotes, porque es que le ha tirado fuerte el Papa Francisco a la comodidad económica, porque a veces convertimos la iglesia en eso, en una posibilidad de enriquecernos materialmente cuando nos llaman a la pobreza, en una posibilidad de conseguir placer hasta sexual y afectivo. Válgame Dios, eso sí es espantoso, ¿sí? Utilizar la iglesia para hacerse famosos. Espantoso. Cuando el único que debe aparecer es San Juan Bautista, porque fue el más grande entre los nacidos de mujer, es necesario que él crezca y que yo mengüe. El único protagonista debe ser el Señor. Eso es Job. Pero hoy hay cristianos, gracias a Dios, en la iglesia nunca nos han faltado y hoy tampoco faltan. Como dice el Papa Benedicto XVI, hay que prestar atención para verlos, quienes están buscando la santidad verdaderamente y quieren el cielo y buscan la vida eterna. Esos son un consuelo para el Señor. Solo quieren santidad y vida eterna. Solo buscan al Señor y que sea el Señor quien brille. Solo buscan fundir su vida con el Señor y que su vida se les pierda en el Señor. Y solo quieren parecerse al Señor en todos los sentidos y sobre todo en el Señor crucificado. Hay en la iglesia que a quienes no les gusta, no, Padre, eso desanima. Yo estoy perdiendo la esperanza. Eso con tanta cruz. Y San Pablo dice, para mí la cruz es el camino de la esperanza. Pero a algunos no, eso los desanima. ¿Por qué los desanimará tanto la cruz? ¿Por qué? ¿Por qué buscan discursos de otro tipo? Porque es que hay unos que buscan signos y hay otros que buscan elocuencia, sí.
signos espectaculares, milagros extraordinarios, así bien espectaculares de impacto. Hay unos así en la iglesia. San Pablo lo dice en la carta a los Corintios, piden signos. Y otros buscan elocuencia teológica, pastoral, espiritual, eso les fascina. Pero dice San Pablo, yo no fui con ninguna de las dos cosas. ¿Sí? Yo fui a hablarles de un Cristo crucificado. Y fui a ustedes hasta tembloroso, asustado. Pidámosle al Señor la gracia de amar la cruz. Es un regalo. Y que nos pruebe porque la prueba es la que nos sacude y nos dice verdaderamente qué hay dentro de nosotros, si verdaderamente sí queremos al Señor o no, o qué es lo que estamos buscando. Y si nos damos cuenta que no estamos buscando al Señor, tenemos la oportunidad de convertirnos al Señor y hacernos de ese camino, porque si no, nos lleva al diablo. Pero que a nosotros nos arrastre la cruz es donde al diablo no le gusta estar. El sofisma más grande para el demonio es la obediencia a la cruz, la humillación de la cruz. El diablo le fastidia eso, le asusta, le da pánico. Entonces, que a nosotros, como a Job, nos enseñe a escoger el camino verdadero de la felicidad, que es el Señor.